Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro programa de Brujas. Estamos probando algo nuevo, estamos las tres en vivo. Voy a saludar a mis compañeras, Mica y Juli. Hola chicas, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Estamos en una reunión por Zoom por cuestiones de pandemia, así que Sí. a cuidarse. Algo nuevo, pero está piola porque es como una interacción entre nosotras tres que no se había escuchado antes, así que Claro. está piola. Nosotras queríamos hablar sobre el tema de Tehuel, este chico trans que desapareció, ya se cumplió un mes de su desaparición. Desapareció el pasado 11 de marzo en la localidad bonaerense de Alejandro Korn. Y Tehuel desapareció luego de ir a una entrevista de trabajo, que bueno, es un trabajo informal y precarizado. Luis Alberto Ramos y Óscar Alfredo Montés son las últimas personas que lo vieron con vida y son los dos sospechosos de su desaparición. Como bien sabemos, las comunidades trans se encuentran en una lucha inalcanzable contra la discriminación y la marginalidad que sufren las personas trans y no binarias. Y es una realidad que muchas veces esta discriminación y esta violencia comienza desde la casa, ya que son sacados de sus hogares, son violentados física y psicológicamente. Muchos desde temprana edad viven en las calles con todo lo que significa llegar a un nivel tan alto de vulnerabilidad social y económica. Todos sabemos que el 2020 vino con un contexto durísimo cuando comenzó la pandemia de coronavirus y hubo un cierre total de las actividades sociales y económicas, y muchos sectores que son atravesados por estas vulnerabilidades se vieron seriamente afectados. Por ejemplo, Diario de Cuyo sacó un informe sobre cómo vivían el contexto las comunidades trans de la provincia de San Juan, y este artículo dejó ver situaciones realmente crudas. El informe arroja que el 80% de las personas trans están en condiciones de indigencia y pobreza tan extremas que se ven obligadas a ejercer, por ejemplo, la prostitución. Y la situación de prostitución, a su vez, desde siempre, arrojó números sobre denuncias de violencia física y sexual, y las hemos visto muchas veces en los medios de comunicación. Este artículo también dice que el consultorio de la diversidad que funciona en el centro de la Rotonda, en Rawson, indicó que la discriminación y la violencia para el sector trans aumentó notablemente desde el inicio de la cuarentena. Incluso se han dado casos en donde la familia le exige a la persona trans que se vista y actúe de acuerdo a su sexo de nacimiento para poder tener un techo y un plato de comida. La verdad que es re violento. Además, yo estuve chequeando ese informe del diario de Cuyo, y bueno, como que está muy bueno, a pesar de que el diario de Cuyo acá en San Juan sabemos que es un medio de comunicación bastante hegemónico y que bastante veces hace como jugadas en contra en las cuestiones de género. Por ahí, en algunas columnas suele tener perspectiva de género, y por ejemplo, este artículo está muy bueno, porque bueno, como que refleja un poco la situación que estabas contando ahí, Juli, que es como muy extrema, ¿no? Y bueno, Sí, en un sí. rato vamos a estar hablando con un pibe y una piba de la comunidad trans, que también nos van a estar contando un poco al respecto de, bueno, cómo se vive esta situación. Recordemos que Tehuel es un pibe trans, es de la comunidad trans, y que bueno, hace un mes que no sabemos nada de él, hay una cuestión entre los medios que lo toman pero muy poco, y bueno, las brujas como que en ese sentido eh, queríamos charlarlo, queríamos hablarlo, queríamos comunicarlo, porque bueno, nos parece súper urgente poner en la mesa la discusión de, bueno, qué pasa con las personas trans que son desaparecidas en democracia, ¿no? Cómo se maneja la justicia. Ahora que, bueno, últimamente los movimientos feministas vienen tomando una consigna muy clave, que es una reforma judicial transfeminista. Entonces, bueno, como que ahí también podemos charlar después con estos pibes que nos van a contar sobre esta situación. Sí, sin Mica contar tenía que, ahí... sí, 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 antes de Sí, que siga Mica, quería contar que el cupo laboral trans recién se consiguió este año.
fines del año pasado, si mal no me equivoco, y pasaron muchos años antes de que, hasta llegar a este momento, digamos. Bueno, otro crudo dato que encontramos fue que el promedio de vida de esta población es de 35 a 40 años, imagínense. Uno de los principales motivos de estas muertes son los travesticidios y los travesticidios sociales. Todas estas muertes son evitables, obviamente, pero con políticas públicas, legislación y gestión. El 73% no tiene acceso a la educación básica, el 90% fueron víctimas basadas en discriminación por identidad de género, el 98% no tiene un trabajo formal y registrado. Muchas de las problemáticas antes mencionadas son consecuencias de no poder acceder al trabajo, y la desocupación es profundizadora de esos malos contextos. Celeste Astorga, de 28 años, es referente de la comunidad trans, y ella comenta que también se tuvo que ir de su casa muy chica. Dice: mi mamá es policía y cuando me vio transformada fue un golpe muy duro para ella. Decidí irme a los 15 años y ejercer la prostitución para poder vivir. Esos son mis peores recuerdos. La violencia, la marginalidad, las correteadas de la policía. Represento el 1% de la comunidad trans que consiguió un trabajo en blanco. Hace un año que trabajo en el área de limpieza de una empresa. No fue sencillo porque tuve que golpear muchas puertas y hacer cursos de capacitación, pero creo que es muy discriminatorio que el 99% restante de mis compañeras no consiga un trabajo formal y que el 80% tenga que ejercer la prostitución para comer o pagar un alquiler. Muchas de las chicas trans están capacitadas y han estudiado, tienen su título, pero de igual forma no consiguen trabajo por la gran discriminación que existe. Es como que estamos destinadas a estar paradas en una esquina, no tenemos derechos. La gente tiene que entender que hacemos un esfuerzo enorme para sobrevivir. Básicamente vivimos al límite todo el tiempo, al límite de la violencia física, de las enfermedades y de la muerte. Como consejo para las chicas trans, les dirían que se sientan orgullosas de sí mismas, que enfrenten a sus familias con la cabeza siempre en alto. He vivido muchas cosas difíciles, pero les volvería a pasar para que las compañeras puedan ampliar sus derechos. Como que es una banda el 80%, ¿no? O sea, el 80% de una comunidad, si te pones a pensar, es como muchísima gente, es como que la gran parte es totalmente marginada y empujada a ejercer la prostitución. Y además que se mueran, o sea, que pasando los 40 años sea un logro estar vivos, ¿entendés? O sea, es una locura. Claro, sí, muy heavy, el periodo de vida, el temprana edad, ya tener que vivir en las calles, temprana edad, por ejemplo, 12, 13, 14 años, tener que ejercer la prostitución, porque no hay otra manera de que ingrese dinero para poder comer, es como muy violento. Bueno, eso también, como que de repente esta discriminación y la marginalidad también se siente cuando ocurre una desaparición de una persona trans. Hace 9 años en la Argentina las identidades trans tienen reconocimiento estatal, pero la burocracia, la perspectiva de género, las limitaciones y las fallas para resolver estos casos, bueno, están muy presentes y son cómplices de la impunidad. Como también pasa en los casos de violencia hacia la mujer también, es como que, bueno, todas las cuestiones burocráticas, bueno, ahora en Hachel justamente, en Hachel, un pueblo de un departamento de San Juan, ocurre que saltó la ficha que en ese lugar la justicia tiene trabadas situaciones de violencia, denuncias de abuso y un montón de cosas que no han sido resueltas después de mucho tiempo. Entonces, bueno, viste, ahí también es otra limitación muy heavy, la de la justicia. Bueno, en el caso de Tehuel, si bien no es la primera persona trans desaparecida en democracia, pero sí es el primer varón trans desaparecido que logra nacionalizarse, que logra salir por todos lados y que, bueno, de hecho nosotros acá estamos hablando y estamos conociendo de esta situación y este caso porque se ha podido nacionalizar, porque nosotros vivimos en San Juan, que está bastante alejado de Buenos Aires, y es como, bueno, si no llega a los medios nacionales, uno por ahí no se entera, porque consume mucho medio hegemónico y grande, y bueno, los medios alternativos sí lo han tomado como con mucha fuerza este tema. Nos parecía que a nosotros las brujas nos parecía como muy piola y como muy heavy siempre el tener que comunicar estas cosas, es como, bueno, un bajón,
pero a la vez las tomamos con fuerzas y decidimos comunicar, porque, bueno, es una de las cuestiones también de ir contra esa invisibilización que hasta dentro del universo de las víctimas de delitos de lesa humanidad son invisibilizadas. O sea, esto debe cambiar para las nuevas generaciones. Así que bueno, hoy las brujas nos preguntamos qué pasó con Tehuel. Queremos darle la bienvenida a Mati. Mati es no binaria de la comunidad trans de acá de San Juan, la comunidad trans no binaria de acá de San Juan. Bueno, estamos charlando recién, Mati, con las brujas que bueno, el diario de Cuyo, a pesar de que es bastante, tiene bastantes cuestiones muy malas en relación a la perspectiva de género que maneja, había sacado el año pasado un artículo que estaba muy bueno, que hablaba de la situación social y económica de las personas de la comunidad trans en San Juan. Bueno, estamos haciendo este programa porque, bueno, hace 2 semanas fue el Día de la Visibilidad Trans, ocurrió esto con Tehuel, este pibe de Buenos Aires que no aparece, hace más de un mes que no se sabe nada, y bueno, queríamos brindar el espacio, queríamos charlar, y queríamos preguntarte sobre, bueno, si estás al tanto del caso de Tehuel, qué sabés, qué pensás, qué opina la comunidad trans de San Juan de esta desaparición. Sí, totalmente, como bien lo decías, bueno, no son los mejores, digamos, argumentos puntualmente de Diario de Cuyo, ya sabemos la trayectoria un poco de ideales un poco misóginos que tiene, pero bueno, la verdad es que yo creo que ha sido una de las pocas notas que he leído que estaba interesante y que realmente nombraban la problemática como corresponde. Con respecto al caso de Tehuel, lamentablemente no es un caso aislado, es algo que ya lamentablemente sigue siendo sistemático incluso. Hace más de un mes, de hecho, que desapareció Tehuel, fue a buscar trabajo, encima en un área obviamente no formal, porque era un trabajo para mozo que le habían ofrecido y demás, como siempre, una problemática histórica saliendo a la luz, que es la falta de oportunidades laborales de la población sexodiversa, específicamente de la población trans. Así que es como un tema puntual que pone en tela de juicio varios proyectos de ley que se vienen presentando hace más de 6 años a nivel nacional, que se quieren poner, digamos, como a tapar el sol con un dedo, con soluciones así puntuales, pero que no están siendo realmente efectivas, digamos, a la hora de la aplicación. Porque si vamos al caso, hay un montón de leyes nacionales que no se están aplicando. Sin ir más lejos, la Ley de Educación Sexual con Perspectiva de Género, sancionada en el año 2006, todavía no se aplica en la provincia. ¿Entendés? Y así la Ley de Identidad de Género, que encima los medios de comunicación, claro, los medios de comunicación han violentado antes y después de esa Ley de Identidad de Género totalmente a la población trans. Entonces algo de que lamentablemente se ha hecho, entre comillas, naturalizado y que no se está tocando, digamos, en los medios de comunicación. Por eso es que es tan importante, digamos, el caso de Tehuel. O sea, es un compañero que ha desaparecido y no estamos en época de dictadura, ¿me entendés? O sea, no pueden estar pasando estas cosas. Sobre el tema de educación sexual es muy heavy porque yo veo, ponerle con mi hermana menor, que está en la escuela y hay un montón de cosas que debería saber y que no les enseñan ni de chiste, digamos. Vos hablas de anatomía y ya tenés a unos padres firmando una carta diciendo por qué le tienen que enseñar eso a mis hijos, no sé qué, con mis hijos no se metan, y después con el tema del aborto, que no aborten, que no abran las piernas y cuídense, pero para cuidarnos, digamos, no tenemos el sustento o económico o no tenemos el conocimiento de cómo utilizarlo, de dónde conseguirlo. Entonces es como muy injusto todo que te sigan poniendo trabas en un montón de situaciones. No, totalmente. Aparte, por ejemplo, con los 2 temas puntuales que vos has tocado ahora, el tema de hablar puntualmente temas de educación sexual en las escuelas. ¿Qué pasó hace poco, por ejemplo, con las identidades trans infancias? En el caso de María Auxiliadora, por ejemplo. Sí, sí. Salieron todos los padres en contra. Por suerte,
a pesar, mira, realmente a mí me Claro, asombra sí, porque es me una acuerdo. institución católica, ¿me entendés? Pero tuvo muy buena aceptación por parte de la institución, porque bueno, por suerte los padres eran bastante, digamos, mente abierta y digamos como que inculcaron ahí un poco de conocimientos de la educación sexual y fue bien recibido por la institución. Pero en otros casos no fue tan así. Las otras dos nenas que también tuvieron problemática, hasta en el Ministerio de Educación tuvieron que ir a hablar con el ministro puntualmente y aún así no tuvieron solución puntual. ¿Me entendés? Entonces tenés como una resistencia bastante fuerte a todo lo que considera, digamos, fuera de la heteronorma. ¿Me entendés? Todo lo que consideran de la vereda de enfrente como una otredad. Ya es bastante puntual el tema. Sí, lo más complicado es que meten el tema de lo natural, de lo normal, de que están yendo en contra de la familia tradicional, entre muchísimas comillas que vos decís, pero ¿por qué me tienen que hablar de todo esto cuando una persona, digamos, se quiere expresar como tal y que... Esto es muy importante, no lastima a nadie, es una expresión individual, personal, digamos, uno decide vivir su vida de tal forma y no molesta a absolutamente nadie, y sin embargo tenemos un montón de obstáculos a la hora de trabajar, a la hora de educarnos sobre cómo respetar al otro. Incluso en ese tema de respetar la sexualidad de la otra persona, en las escuelas ni se toca, porque ya es meter ideología de género y situaciones que, bueno, como mencionamos antes, no están bien vistas, digamos. No, totalmente. Aparte, yo creo que el problema puntual es la falta de información, es la falta de educación que hay en general. ¿Me entendés? Porque sale todo el mundo a hablar de casos puntuales sin tener, digamos, la información correcta. Es como que se dejan llevar por ideologías que le implantaron como algo natural, como bien decías vos, ¿me entendés? Algo que está en su zona de confort y no conocen ni reconocen nada fuera de esa cajita, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces ese es el gran problema que tenemos como sociedad. Porque si te pones a analizar la Argentina puntualmente, es un país que primero tiene gran avance en el sistema jurídico, ¿me entendés? En el sistema legislativo, porque tenemos leyes y somos polo de derechos humanos a nivel mundial, pero mucho después, como bastante retrasado el eco, viene del avance social. ¿Me entendés? Porque si no hay una ley que me lo indique, es como que no le voy a reconocer los derechos a la mujer como igual. No le voy a reconocer el derecho de una mujer trans, por ejemplo, a llamarse o a identificarse con un documento nacional de identidad. O no le voy a reconocer a una pareja homosexual casarse. Claro, Si no está la ley que me lo obligue. Es claro, como... por ejemplo, está la ley de matrimonio igualitario desde 2010, fuimos uno de los primeros países latinoamericanos en tener esa ley, y sin embargo, hace unos años, si mal no recuerdo, encarcelaron a una chica por besar a su pareja en el subte. Entonces es como, digamos, pónganse de acuerdo, a ver, vamos a sacar leyes, Claro, pero aún después... claro, hay que militarlas, o sea, es como que no es suficiente a veces el aprobar leyes, sino como que, bueno, en legislar hay que militar siempre los colectivos y los movimientos, como que tienen que estar ahí siempre militando a que se cumpla. Por ejemplo, Claro, también pasa con la exigirla. ley de la ILE, que desde hace casi 100 años que es legal que una persona en caso de violación o ser menor de edad o tener una cuestión patológica puede acceder a un aborto, y sin embargo aún así acá en el hospital hemos tenido hasta hace un año una pibita de 10 años pidiendo por favor que le realicen una ILE. Bueno, es como que no basta solamente con las leyes, sino que bueno, ahí también hay por parte de los colectivos y de la sociedad que está convencida que es el cambio ¿no? Militarlo, y que es un garrón toda esta situación que ocurre, porque bueno, es como que me parece que ahí es puntual el tema de la ESI desde la primera escolarización, desde los 4 años en adelante que vamos a la escuela o que tenemos contacto con una escolaridad, es como bueno, ahí hay que apuntar a las nuevas generaciones, es la ESI. Yo creo que quien va a erradicar de esa manera esta cuestión de los géneros es la ESI. No, totalmente. Aparte, si vamos al caso, chiquis, hace nada, ni 3 años atrás, yo me acuerdo puntualmente, que uno no se podía dar un beso con alguien en el parque porque automáticamente venían los policías.
O sea, estamos hablando de 3 años atrás, no estamos hablando de Claro. muy lejos. No podía, olvídate, era totalmente impensado, y te digo porque a mí me pasó ir de la mano con tu pareja, porque todo el mundo se daba vuelta, porque era la condena social, porque si te veía un policía te llevaba puntualmente, o sea, no había la condena social que había en esa época y obviamente la represión policial, porque siempre ha estado de la mano una cosa con la otra. Y ni hablar, imagínate, de la ILE. Tenemos aborto punitivo en teoría desde 1921, 23, no recuerdo puntualmente, y recién ahora se viene a hablar de interrupción legal del embarazo. ¿Cuántos años ha estado postergado todo esto? Y que al aborto, digamos, en buenas condiciones nada más podían acceder personas con una buena situación económica, que eso es lo más difícil de todo, que es la diferencia entre clases sociales, que si tenés plata no te va a pasar nada, vas a estar todo bien, y si no tenés plata, te cagás, digamos. Totalmente, Claro, y aparte de eso, puedes perdón. esconder la vergüenza y cuando tenés plata, si no, te la tenés que bancar porque te jodés, o sea, no tenés plata, chao. No. Exactamente, eso era lo que estaba por aportar. Desde el año pasado los movimientos feministas y transfeministas habían tomado como una consigna muy fuerte, que es la reforma judicial. Sí. ¿Qué opinas sobre ese tema? No, yo en lo puntual creo que es muy necesario, digamos, que todo el sistema cambie en todos sentidos. La reforma judicial creo que viene a plantear un poco esto. Y no fue, digamos, la excepción, por ejemplo, lo de la ley Micaela, de la capacitación, ¿me entendés?, de todos los estamentos del Estado con respecto de temáticas de género y de violencias de género, en reconocimiento de las diversidades. Yo creo que esta ley, con la reforma, digamos, y la aplicación correcta de la educación sexual integral, van a plantar, digamos, las bases de la sociedad, digamos, para un cambio un poco más igualitario. Pero realmente es como que hay que militar, o sea, exigir las leyes que ya hay, pero militar las que ya vienen. Por ejemplo, la ley integral trans, que asegura el ingreso a la educación, a una vivienda y a la salud de toda la población trans. Por ejemplo, la reparación histórica de la población trans, que también, ¿me entendés?, tiene en cuenta digamos, una ayuda económica para todas las compañeras mayores de 35 o 40 años, y compañeros y compañeras, obviamente, que ya han quedado como excluidas del sistema de toma laboral de trabajo, porque ya sabemos puntualmente que hay cierta edad para trabajar y hasta cierta edad te toman y hasta cierta edad no. Entonces, ¿qué pasa con las compañeras que nunca tuvieron un beneficio en su vida, ni siquiera la posibilidad de trabajar, y ahora ya están excedidas en edad? Entonces también se sigue excluyendo del sistema. Entonces yo creo que estos focos, digamos, de cambio van a ir apuntalando, digamos, como direccionando hacia la misma sociedad que todos buscamos en general, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Claro, recién arrojábamos unos datos sobre, bueno, que también un poco habíamos estado ahí investigando. La verdad que son alarmantes los datos sobre la situación en la que se encuentran socialmente las personas que pertenecen a la comunidad trans. Los datos arrojan que el 80% debido a su situación socioeconómica se ven como empujados a ejercer la prostitución, empujadas a ejercer la prostitución. Es como bastante alarmante que desde muy pibas, muy pibes, 12, 13 años se encuentran en situación de calle, porque a veces en la misma casa existe esa situación de discriminación y de marginalidad. Como bueno, Totalmente. también arrojamos un dato recién de que durante la pandemia las mismas personas trans que por ahí decían, bueno, me quedo en mi casa porque es un contexto rarísimo, todos nos tenemos que encerrar, no tengo dónde ir, me quedo en mi casa, pero en mi casa me dicen que tengo que ser, ponele, si soy una piba, un pibe trans, tengo que ser piba para poder acceder a la comida y al techo. O sea, ya desde el hogar que exista esa situación de discriminación y de marginalidad, de empujar, de echar a una persona con 12 años de la casa por no aceptar estas cuestiones, es como, bueno, bastante necesario una reparación de este tipo, y sobre todo para estas compañeras trans que ya también quedan fuera por la edad, porque bueno, son como otras problemáticas sumadas a estas, ¿no? Que porque son trans no acceden al laburo y encima con la edad tampoco. Bueno, como que súper necesaria y urgente me parece que
que es que se tomen la agenda política estas cuestiones, ¿no? No, totalmente. Aparte, si te pones a pensar y a ver las estadísticas de violencia de género particularmente, en situación de pandemia han subido, pero a un nivel increíble, impensado. Sin ir más lejos, por ejemplo, el caso de Tehuel, que hace más de un mes, mientras este compañero estaba desaparecido, han cortajeado entera a una compañera y ha fallecido este domingo. Estaba internada. A otra compañera en la calle, ejerciendo trabajo sexual, la quemaron prácticamente viva. ¿Me entendés? Acá en San Juan, a una compañera prácticamente la subieron a una camioneta a la fuerza entre 3 pibes y la llevaron a un descampado y le pegaron, pero de una forma brutal. Estos casos son sistemáticos y viven pasando. Ni siquiera es reconocido trabajo sexual como salida, digamos, o como condiciones puntuales de trabajo, mínimas, indispensables, como la seguridad, no sé, o que el mismo Estado brinde los medios de protección para reconocer el trabajo sexual a las personas que no han tenido otro salida o que tal vez lo eligen, ¿me entendés? Entonces, esto es alarmante. Imagínate, en el mejor de los casos, de toda esta marginalidad de que estamos hablando, es irte de tu casa, pero ¿qué pasa en los casos de que tenés que bancarte esa violencia en casa? Que no la podés denunciar, Claro, que no tenés te vas un a la medio. mierda, te vas a la mierda, a la calle, por supuesto, es gravísimo. La verdad que son datos alarmantes y que, insisto, es como que, bueno, no se toman, ¿viste? Como que no se masifican, no se visibiliza, entonces siguen ahí bajo el tapete de cosas bastante heavy, bastante oscuras por parte de la sociedad, porque eso de quemar a las personas, es gravísimo. Es gravísimo y está como, no sé si naturalizado, pero tampoco está como mostrado de la manera que debe mostrarse como monstruoso. ¿Cómo vas a quemar a una persona porque no te agrada que sea una piba trans? ¿Me entendés? O sea, es como mucho crimen de odio, mucha cuestión ahí de lesa humanidad, y que hasta ahí, hasta en eso, ¿viste? Son súper invisibilizados. Recién lo decíamos, hasta en los delitos de lesa humanidad son invisibilizadas las personas trans, o sea, los peores delitos que puede cometer un ser humano contra otro ser humano, como por ejemplo quemar vivo a alguien porque no te agrada, o sea, no, gravísimo. Chicas, conversando, por ejemplo, con referentes de trabajadoras sexuales en la zona, compañeras trans y cisgénero que ejercen el trabajo sexual, me contaban que hasta no hace ni 5 o 6 años atrás, le llamaban el miércoles o jueves de piernas, que era, llegaba la policía y salir a correr porque te pillaban, te arrastraban del pelo, te sacaban la peluca, te llevaban a la comisaría, te violaban y te desnudaban y encima te humillaban. O sea, estamos hablando de 5 o 6 años atrás. Qué faro la yuta haciendo su trabajo. Exactamente, para que vean, imagínense. No, sí, es lamentable, o sea, puntualmente es lamentable, digamos, la situación en la que estamos y que no se tome con la seriedad y la urgencia que amerita. La verdad es incluso hasta deplorable que estemos siendo hasta cómplices, incluso los medios de comunicación, al invisibilizar todos estos casos, la justicia al no llevar, digamos, el ritmo que tendría que llevar una urgencia de esta magnitud, porque la violencia es una urgencia. O sea, lo que no se atiende ahora, mañana puede no estar la piba, o el pibe o le pibe, ¿entendés? El caso Totalmente. de la invisibilidad, por ejemplo, de los no binarios. ¿Sabes qué? Pensaba que es como hasta absurdo tener que reclamar un derecho que de por sí ya es tuyo, ¿entendés? O sea, yo como persona heterosexual, ¿no? Yo ya tengo mis derechos, yo sé que en algún momento tengo que tener mi casa, mi trabajo, porque esos son mis derechos, y de repente las personas trans no, porque son trans. Es totalmente. Como directamente absurdo, si te pones a pensar, no, inaceptable. Bueno, también eso de la invisibilización a los no binarios me pasa en mi círculo íntimo, capaz que dicen, no, bueno, decíanse, ¿qué quieren ser? ¿Mujeres u hombres? ¿Por qué tienen que estar los no binarios o no sé qué? Entonces como que todavía falta mucho por dialogar, por conversar. Tampoco es, digamos, el papel de las personas no binarias a estar explicando todo el tiempo porque tienen que ser visibilizadas. Entonces tenemos que poner cada uno de nuestra parte en decir, bueno, sigue sin, digamos, molestarme lo que otra persona se quiera identificar, entonces, ¿por qué me estoy haciendo problema?
Claro, a mí puntualmente, por ejemplo, cuando reclamé el tema de mi DNI, salieron los medios de comunicación, digamos, a apoyar y todo esto, pero en realidad venía la discriminación por parte de las personas. Las mismas personas preguntando en los medios de comunicación, cuando salió el tema en los noticieros, preguntando a qué baño entraba o qué rol cumplía, digamos, No, en las relaciones íntimas. Preguntas que incluso llevan hasta lo morboso. Pero Sí, en sí. realidad, más allá de eso, digamos, los medios de comunicación, en ese momento, con mi caso puntual, tal vez yo sentí una aceptación piola. Ahora, lo que yo siempre aclaro en todos los lugares, que el hecho del no binarismo, no por ser no binario, le debemos androginia al mundo, por ejemplo. Es tan simple como preguntar cómo te identificas o cómo querés que te llame. Ahí se acabó, digamos, todo caso posterior de discriminación. Es tan simple como eso. Claro. Parece loco, pero te ahorras, digamos, momentos incómodos, porque a mí en lo particular, y hablando ahora hace poco, les cuento también que se ha formado un movimiento no binario de personas no binarias en la provincia, ¿viste? Que en realidad Ujú. era como, ni siquiera había un movimiento, imagínate la invisibilización que había Claro. en la sociedad. Sí, sí, sí. Eh, Estábamos hablando y compartiendo experiencias, ¿viste? Y hay personas que sí son andróginas y está perfecto porque cada uno vivencia su género de una forma subjetiva, individual y personal, ¿me entendés? Entonces, hay muchos casos y dentro del no binarismo hay muchas aristas, ¿me entendés? Entonces, todo caso de discriminación o incluso de no conocimiento se ahorra con una pregunta tan simple, pero tan simple, que es loco pensarlo. Ahora, como trasfondo, por ejemplo, de la problemática no binaria puntual, es que, por ejemplo, no tenemos el acceso a un derecho tan básico como el derecho a la identidad, porque no tenemos reconocido el documento, por ejemplo. Es sexo no, masculino o femenino, ni siquiera es género, nos definen por lo que tenemos entre las piernas puntualmente. Claro, eso también de, por ejemplo, una persona trans o una persona no binaria que les pregunten, bueno, y te operaste, pero tenés, por ejemplo, no sé si se acuerdan la entrevista de Mauro Viale Mm, a Florencia de la B, que la empezó en el a 97, preguntar, sí. sí, sí, y a insistir un montón sobre, bueno, pero ¿tenés pito o no tenés pito? Bueno, pero te operaste las tetas, cosas así, que Sumamente violento. se ven impensadas en la actualidad, pero sin embargo sigue ocurriendo. Más allá de que estamos, digamos, hemos evolucionado un poco, porque es poco, en Twitter con el anonimato podés decir cualquier cosa. Vos Sí. entrás a, bueno, o sin anonimato, vos entrás a una nota en Diario de Cuyo donde se hablen de estos temas y ya tenés 5 comentarios de gente diciendo, ah, que quieren estos, o que quieren usar lenguaje inclusivo, que no sé qué. Entonces, es como que sigue costando un montón y más aún en una provincia como San Juan. Ese es el gran problema, es desde la política y desde la militancia, digamos, la meta que tenemos como sociedad, incluso del cambio que hace falta. Yo creo que el camino puntual es la información y la educación, o sea, no puede haber un cambio si no hay ninguno de estos dos paradigmas. Los considero hasta fundamentales. Es algo simple, es aplicar las leyes que ya hay, exigirlas, que las apliquen correctamente, militar las que vienen, pero siempre de la mano de la educación, ¿me entendés? Y de la información. Sí, sí, la verdad que con el tema de la información, yo que estudio comunicación social, es muy feo ver cómo la gente, digamos, comparte cualquier cosa sin fijarse en si es real, en si ocurrió realmente, si ocurrió hace 100 años, o sea, es como nadie quiere verificar la información y se creen lo primero que les pase por un video de WhatsApp, por una noticia de un diario no muy conocido en cualquier red social, entonces es como, no sé, con tantas fake news dando vueltas, es muy difícil considerar, digamos, que podemos tener esperanza en que la gente se quiera informar de una manera adecuada, porque también es cierto que yo puedo leer una fake news y saber que es falso, pero sin embargo seguir sosteniendo mi postura. Totalmente. Y ahí está el problema en realidad, de la cantidad de información que está dando vueltas, cómo filtrar esa información o cómo llegar a un punto neutro, porque es bastante difícil. A mí me pasa como futuro, digamos, aspirante o educador, el hecho de que te llegan, por ejemplo, 30 notificaciones de diarios distintos diciendo cosas totalmente distintas y vos te quedás como, bueno, ¿y entonces qué pasó? Claro. Bueno, y también está el hecho de, digamos,
de que con toda esta información, con todas las posibilidades que tenemos de seguir aprendiendo, de seguir viendo experiencias de gente y tratar de ayudar como sea, hay mucha gente que, por ejemplo, me he dado cuenta, hace unos meses creo, se compartió un video de una chica violentando a un chico, y eso se hizo muy viral, como diciendo, miren, las mujeres también pegan, no sé qué. Lo mismo cuando hay situaciones de violencia con personas trans, que se difunden de una manera tan absurda y tan masiva, que cuando ocurre con un hombre cis, hetero blanco, no tiene la misma difusión, no tiene la misma, digamos, mediatización que tienen los demás. Sí, totalmente, pero ahí te pones a pensar, digamos, de darle como un poco un cachetazo a la realidad de que la gente no es consciente de la cantidad de privilegios que se tiene, porque este caso puntual de lo que me decías es como que fue, digamos, el punto perfecto para darle ahí un pseudoataque, porque la verdad es que yo creo que los movimientos que vienen ahora feministas de hace rato no llega a la banalidad, digamos, de los comentarios que se compartían, digamos, con este video, pero yo creo que es un poco darle de comer, digamos, a toda la parte, digamos, antiderechos, a la parte clerical, a todos los que están en contra de todo lo que representamos como diversidad, ¿me entendés? Como género, que es absurdo incluso caer a darles realmente importancia. Ahora, lo preocupante es la forma en que se viraliza este tipo de videos, porque es hasta lo morboso. Hay un libro muy interesante de Rita Segato que habla de violencia contra las mujeres, que habla puntualmente de este tipo, de cómo los medios de comunicación incluso, y hasta las mismas instituciones, los noticieros y demás, hablan de la violencia de un punto de vista hasta circense. Es como lo novedoso, lo que da para hablar, pero sin dejar la temática, digamos, a fondo, realmente abarcarla a fondo. Es como incluso ya llega un punto de tanta información, de tantas cosas que se viralizan, que se llega a anular prácticamente, porque ya se acostumbra una persona a ver todos los días un caso de violencia contra las mujeres, que matan a una compañera, que desaparece un pibe, y ya es lamentable que se invisibilicen estas cuestiones, y pasa lo que está pasando con el compañero Tehuel, por ejemplo. Sí, que la verdad, yo busqué de Tehuel en YouTube y me salen muy pocas noticias y de hace muchas semanas, o sea, como que no se tiene una actualidad sobre el tema que debería tener, y el hecho de que, bueno, hay testigos que no quieren dar su testimonio, que no quieren dar declaraciones de nada, es muy fuerte también. Imagínate que se está ofreciendo una recompensa de 1,5 millones. Encima está muy claro que es una desaparición forzada, o sea, las dos últimas personas que lo han visto no quieren hablar, mintieron, dieron falso testimonio, dijeron que no habían estado con el pibe, resulta que sí, después no quieren hablar, no quieren aportar absolutamente nada, o sea, está muy claro que es una desaparición forzada. Sí, deja entrever también muchos casos puntuales de que no es casualidad, ojo, y esto me hago cargo a nivel personal de lo que voy a decir, de que no es casualidad de que se repitan los mismos patrones de la cantidad de mujeres que hay desaparecida por trata, de la cantidad de personas que hay desaparecida por trata de personas. Y es increíble pensar que esta sea una realidad de la que vivamos en la Argentina en pleno 2021. Bueno, compas, la verdad que súper interesante, súper necesarias estas charlas. Nosotros somos un medio de comunicación independiente, somos un proyecto de comunicación independiente y feminista, el cual siempre queremos ahí como atinar para estos lados, porque bueno, los grandes medios hacen esta jugada amarillista de, bueno, si es muy morboso y nos conviene, lo visibilizamos, si no, no. Ante toda esta mierda de consumo de comunicación y de que hablábamos recién, bien decían ustedes, de bueno, qué es lo que lee la gente, qué es lo que consume, cómo accede a esa información y qué doble filo tiene esa información, es como, bueno, nos parecía parte, nosotras tres somos mujeres heterosexuales, entonces fue como, bueno, no podemos nosotras hablar del tema sin darle el espacio a una persona de la comunidad, o sea, nos parecía hasta estúpido. En un momento sí dijimos, bueno, si no accede Mati, no accede alguien más y qué sé yo de la comunidad, no vamos a tocar el tema porque, bueno, nos parecía como, bueno, no nos parecía propio abordarlo tan profundamente
sin alguien que realmente viva la situación y sin dejar de darle participación, voz y visibilización a la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía súper importante tocarlo, pero también súper importante que la participación y el protagonismo sea de la comunidad. No, totalmente. A mí me pasa puntualmente ahora digamos, de que tengo como la autorización de hablar también como uno de los referentes de la población trans porque soy el presidente del Consejo Provincial de la Diversidad, pero hay ciertas temáticas, por ejemplo, que a mí en lo personal, y me pasa exactamente como a ustedes, de que está bueno ese reconocimiento, digamos, y ese planteo a ver, bueno, ¿y de qué problemática voy a hablar? ¿Y por qué voy a hablar de esto? ¿Lo puedo dar visibilidad a tal? A mí puntualmente me pasa que hay temas que prefiero cederles, digamos, el espacio a realmente las compañeras. Por ejemplo, yo puntualmente no puedo hablar de lo que es pararse en la zona, ejercer el trabajo sexual, porque no lo he vivido de la forma que lo han vivido mis compañeras, ¿me entendés? Entonces la vivencia propia yo creo que enriquece de tal forma el argumento y digamos, la parte, la oratoria de las propias compañeras que viven el día a día, que viven, ¿me entendés?, las problemáticas, que tienen en su cuerpo la política, porque si vos me ves a mí en la calle, por ejemplo, ves un pibe no binario, qué sé yo, pero, qué sé yo, tengo privilegios, entre comillas, no te digo de hetero porque no lo parezco, pero privilegios de masculino, por así decirlo, que voy por la calle y medianamente no tengo la misma violencia que una piba en la noche, ¿me entendés? Pero... Y así pasa con un montón de casos puntuales. Sí, el hecho también de, por ejemplo, algo que me sigue sorprendiendo a día de hoy, que, bueno, Dizzy, que es el hijo del presidente Alberto Fernández, se considera no binario y la cantidad de violencia que recibe día a día por parte por un lado por ser no binario, por otro lado por ser hijo de un político, es muy fuerte y uno piensa, bueno, se le está dando visibilidad de esta manera, algo debe cambiar. Y la verdad es que no. Y yo he visto también muchas publicaciones que comparaban a Dizzy con el hijo del presidente Bolsonaro. de Bolsonaro, sí. Y es como... Sí, horrible. Es muy feo y la verdad que da mucha bronca que a día de hoy estas cosas sigan pasando y tengamos no solo... Bueno, yo, por ejemplo, con mis amigos o con mi familia tener que debatir estos temas, sino también, imagínate lo estresante que es para mí tener que aclararle a una persona que alguien que se considera no binaria es porque no se considera ni una cosa ni la otra. No me quiero ni imaginar lo estresante y lo feo que debe ser para una persona justamente no binaria tener que estar explicando cómo se siente, que es algo totalmente individual y que debería ser algo totalmente libre, porque no molesta a nadie, como vengo diciendo durante toda la reunión. Si no me molesta, ¿por qué me voy a quejar? No, es que también pensando sí, en nosotros, bueno, por ejemplo, yo, mujer cis hetero, es como, bueno, a mí nadie me viene y me pregunta, ¿a vos te gustan los hombres? Directamente yo vine a mi casa con mi novio, con, qué sé yo, de repente una persona trans, una persona gay, lesbiana, es como, de repente vienen y tienen que dar explicaciones de todo, que por qué, que cuándo, que cómo. Claro, este término salir del closet. Claro, una preparación psicológica enorme porque tenés el miedo de que te saquen recagando de tu casa, porque pasa en muchísimos casados que has tenido que dejar, bueno, lo que hablábamos de las personas trans que muchas veces tienen que salir de su casa a muy temprana edad y salir a prostituirse porque no tienen que comer. Entonces es como, hay privilegios que tenemos y que la verdad que son absurdos. Exactamente, y lo bueno de todo esto es ser consciente de ese tipo de privilegios. Sí, más totalmente. Que nada ser conscientes y bueno, no abusar de ellos, porque yo también me considero una mujer cis hetero, pero que no sé, la verdad que da mucha bronca que personas por tener gustos diferentes, porque vos podés ser de River, yo puedo ser de Boca y podemos estar tranquilamente en una misma sala sin agarrarnos a las piñas, pero por una cuestión de sexualidad, de gusto, de identificación, de percepción de uno mismo, te puedo dar una piña y es como, ¿por qué tanta violencia ante una situación que sigo insistiendo? No molesta a nadie, entonces
no sé, me parece como muy raro que a día de hoy tengamos que seguir luchando por cosas que ya deberían estar totalmente arregladas, digamos. Por ejemplo, este tema del cupo laboral trans, tuvo que salir una ley porque no habían puestos de trabajo para personas trans, que los tratan como si fuera, no sé, una especie totalmente distinta y para nada. Claro, no, totalmente. porque... Igual, Sí, puntualmente, perdón que interrumpa, puntualmente ese tema, por ejemplo, no es que ha salido una ley, ha salido un decreto nacional de urgencia, Claro. que ese decreto lo que dice es por lo menos el 1% del Poder Ejecutivo, por ende, todas las empresas que dependen del Estado, deben contratar por lo menos el 1% de la población, o sea, de la población en general, por lo menos el 1% tiene que ser de la población trans. Lo cual me parece un poco ridículo, porque si vamos al caso, o sea, es una solución, digamos, como una curita, ponerle una curita a la herida, pero no está solucionando nada, porque no hay una ley implementando en los 3 poderes del Estado. No, es solamente del Ejecutivo y de lo que Claro, no es depende una solución del de fondo. Exactamente, aparte es ridículo pensar de que por lo menos el 1%, o sea, me estamos hablando de contratar una compañera cada cuántas empresas, ¿me entendés? Una compañera en un solo ministerio. Claro, absurdo. Una compañera. No, es ilógico. Es ilógico pensar porque no hay un censo de población trans, no hay un abordaje territorial como debería hacerlo, ¿me entendés? Un decreto de esa magnitud. Y yo soy muy defensor, digamos, de los gobiernos peronistas, específicamente por la conquista de derechos, pero yo creo que ahí en este punto, digamos, es como que realmente se necesita jugársela y entender la urgencia de la temática, porque es ahora cuando las chicas no tienen para comer. Imagínate en pandemia, las personas que tienen que alquilar, pagar alquileres, las personas que tienen los padres mayores a cargo, que no tienen para comer. Y además, por ejemplo, con el tema de los alquileres, tengo entendido que muchas veces por ser trans o no binaria o no ser del agrado de la persona que te puede llegar a alquilar, o no te alquilan o te alquilan a precios súper inflados. O sea, como que por ahí es una situación también, bueno, yo te alquilo, pero si para una persona que, no sé, para una persona heterosis sale 10.000, pero bueno, para vos 15. No, totalmente. Aparte, las compañeras y compañeros trans no tienen algo tan básico como cualquier persona que accede al trabajo formal, como un recibo de sueldo, ¿me entendés? O sea, no hay cómo justificar de que vos te vas a ser responsable de ese alquiler, o sea que también quedan excluidas también y excluides de ese beneficio como alquilar algo, ¿me entendés? Es algo que abarca muchas cuestiones y muchas aristas, ¿me entendés? Que Un no se derecho están tan tomando. básico como acceder a una vivienda. Exactamente. Bueno, ni siquiera eso, porque acá en San Juan, por ejemplo, necesitas tener una familia hetero con carga de hijas o hijes para acceder, por ejemplo, al IPB. Olvídate de las personas de la población sexodiversa, olvídate de las compañeras trans, olvídate de, ¿me entendés? Y así. Y algo, digamos, como para cortar todo lo negativo, ¿vos qué es lo que sentís que fue lo más positivo que ha pasado hasta ahora para la comunidad LGBT en general? Yo creo que lo más positivo que ha pasado ahora, digamos, es puntualmente yo como persona salir a la calle y que ya no sentir, digamos, el peso del castigo social. Hoy en día, por ejemplo, puedo andar tranquilamente de la mano. Obviamente que siempre hay reacciones, pero puntualmente me quedó grabada una que hasta no hace tanto andaba en el parque, digamos, pasé por el parque de la mano con quien era en ese momento mi pareja y separado una pareja de viejitos. Y yo pensé que me iban a decir algo y cuando me van a hablar puntualmente me dicen, se ven hermosos juntos. Yo me quedé sorprendido. Ay. Yo digo, no quiere adoptarme, no quiere ser mi abuela, porque puntualmente nunca me había pasado, jamás. Siempre uno estar acostumbrado, digamos, a que le tiren cosas negativas, ¿me entendés? Y que alguien te pare en la calle para decirte algo lindo es un montón y es como una caricia al alma de vos decís, bueno, estamos haciendo las cosas bien, vamos bien encaminados. Para algunas cabezas están bien. Entonces es algo hermoso. Ver, por ejemplo, compañera, como me pasa puntualmente con Leila, que
que es de Leila Espinosa, que está trabajando, por ejemplo, en la Católica, en la Universidad Católica, que puntualmente no es como una de las universidades muy abiertas, que digamos, y está trabajando hoy en día en la Católica. Ver compañeras trabajando en el centro cívico, ver que la militancia está tomando sus frutos, la visibilidad toma sus frutos, ¿me entendés? Vamos de a poco, pero bueno, vamos. Eso es lo importante, que vamos avanzando, vamos cambiando, vamos. Y esto también se logra de la mano de las compañeras feministas. Yo creo que la población sexodiversa sin el feminismo no podríamos nunca haber avanzado al nivel que hemos avanzado. Yo creo que es algo que siempre tienen que ir de la mano. El feminismo y la militancia LGBT siempre tienen que ir de la mano. Qué zarpado lo que decís, Mati, porque sí, la verdad que entre tanta mierda, entre toda esta gilada de mierda, es como sí, una caricia al alma que la sociedad deje de ser tan morbosa, tan maldita, tan discriminadora con algo que les guste o no, en un momento va a explotar por todos lados, porque bueno, no es algo extraño, no es algo, o sea, cada vez va tomando más fuerza la comunidad y bueno, eso también va haciendo que la gente que estaba en un momento que dudaba y que ve la situación diga, bueno, vamos avanzando en el movimiento y yo voy a decir que tengo esta preferencia o que me identifico de esta manera. Como que eso también va dándole la mano a un montón de otra gente que por ahí tiene un montón de miedo porque la realidad no es sencilla y es re dura y bueno, nada, me parece muy, muy interesante lo que has aportado, Mati, y bueno, esperemos que Tehuel que aparezca con vida y que de una vez por todas esta cuestión se dé vuelta por completo y bueno, dejen de desaparecer pibas y pibes en democracia, ¿no? Totalmente. Es algo, como decía al principio, o sea, es totalmente impensado que en pleno 2021 estemos hablando de la desaparición de alguien. Desaparición, con todo lo que conlleva. O sea, creo que la última vez que hablamos de desapariciones así fue en la dictadura. Pero desaparición con el título como tal de un pibe que fue a buscar trabajo. Es impensado. Yo ojalá, mirá, que aparezca cuanto antes, que se esclarezca todo y que castigo urgente a los culpables, porque es algo ilógico. Yo realmente es algo ilógico. Bueno, a mí la verdad me encantó charlar con vos porque, digamos, en mi círculo como no tengo a alguien que sea, digamos, que lleve esta militancia tan a pecho como vos, te abre un montón la cabeza. La verdad que eso es lo más lindo de poder hablar con personas de la comunidad, que ves otras realidades y salís de tu zona de confort y salís de tu burbuja de todo está bien porque tengo ciertos privilegios y te da todavía, a mí en lo personal me da todavía más impotencia cuando escucho este tipo de relatos. Me da más impotencia cuando veo gente que sigue sin entenderlo o sigue poniendo excusas para no dar trabajo o no visibilizarlos. Yo recuerdo cuando era chiquita, cuando salió la ley del matrimonio igualitario, mucha gente decía que se iba a terminar la familia tradicional, que todos se iban a volver gays y que nadie iba a tener hijos y que no sé qué, y mirá en el camino en el que estábamos, o sea, digamos que no hubo un cambio tan extremo como ellos venían diciendo. Lo mismo siento que va a pasar con el tema del aborto legal y lo mismo va a pasar con un montón de situaciones más. No solo la derecha, sino también la iglesia se está oponiendo a un montón de situaciones a las que ni debería oponerse, porque tarde o temprano yo creo que se van a poder cumplir y van a poder tomar el lugar que realmente se merecen y que realmente necesitan, porque al fin y al cabo son personas como todos nosotros y tenemos todos los mismos derechos. No, totalmente. Igual si te pones un poco a analizar históricamente la institución iglesia, ojo, me estoy aclarando siempre como institución iglesia, ha sido nefasta la participación, digamos, colectiva con respecto a la conquista de derechos. Por ejemplo,
estamos hablando de más de 200 años atrás, se opusieron a la abolición de la esclavitud, se opusieron al voto femenino, al divorcio. Al divorcio vincular. O sea, ¿qué es lo que pretendían? Ellos que militan en teoría y creen y defienden la teoría del amor al prójimo, ¿qué tipo de amor están diciendo? Se contradicen totalmente con lo que están mostrando. Entonces yo creo que la institución es algo que tiene que arder. En lo puntual tiene que arder. También la separación de la iglesia y del Estado es urgente. Sabes que cuando fui a bautizar a mi hijo hace unos años, porque obviamente era como obligada, ¿no? Estaba todo el mundo así como que no lo vas a bautizar. Y bueno, fui y te hacen como una charla antes de bautizarte, antes de bautizar al bebé, a los papás, a la mamá y al papá. Y en eso estaba una mujer y ella me señalaba un anillo así, me decía, yo no soy casada, pero yo me he casado con Dios. Y me señalaba así el anillo y se golpeaba la mano. Y en un momento me decía, y Dios creó a la mujer y al hombre de la nada, sacó el tema así, odio puro, a la mujer y al hombre. Entonces esos inventos que tienen ahora, y yo obviamente ahí fue como... chao. Entonces le dije, usted es una irrespetuosa porque me está hablando del amor al prójimo y de repente me sale con este odio a las personas a los gays, a las lesbianas, a los trans, ¿entendés? O sea, es un montón. Y fue como, ahí yo dije, esto está todo mal. Entonces, te hablan del amor, del prójimo, de los mandamientos y de repente te tiran ese odio. Hombre y mujer, listo. No, sí, es algo infundado también, porque es una institución sumamente misógina. Si vamos al caso, por ejemplo, ¿qué pasa con las monjas? No tienen derecho a nada. Las tienen trabajando para el cura, las tienen, ¿me entendés? Ahí limpiando la iglesia, no tienen derecho a nada de lo que representa la institución como tal. Entonces, aparte de que tan obsesionados están con la comunidad LGTBIQ+, como para tenerlos, no sé, tan presentes en absolutamente todo. Es como también súper extraño eso. Sí, puntualmente. Y parece que no conocieran la Biblia de memoria. Yo puntualmente puedo hablar de eso porque he sido, antes del pasado, digamos, de construcción, tuve todo mi pasado ahí un poco religioso y conocía, y era algo que me replanteaba, incluso yo filosóficamente, el hecho de qué pasaba con el amor y qué era realmente el amor, y no entendía tantos aspectos de esta institución, viste, que me llevó obviamente a salirme de ahí, pero era muy doble discurso, muy doble moral. Lo más fuerte de todo esto no se da cuenta. Sí, es que uno no decide qué religión seguir, digamos, cuando nace. Yo fui bautizada completamente sin autorización mía, sin mi consentimiento. Ahora me quiero desbautizar como sea, pero es como... hay mucha gente que se encierra, digamos, en su burbuja de cierta religión y no sale de ahí y piensa que esa es la absoluta verdad. Y desde chiquitos, entonces es muy difícil después de construirse. Si bien es cierto que he estado viendo gente que se deconstruye más que antes en cuanto a eso, pero sigue costando. Sí, no, y aparte el hecho de la deconstrucción es algo sumamente subjetivo y lleva su tiempo. Por eso que yo ya aprendí, viste, del hecho de que si alguien no entiende y está como emperrado de que no es así, te discute a muerte, vos ya al último es como que es dejar de darle importancia y entidad a un debate vacío, porque cada persona va a cambiar al tiempo que tenga que cambiar. Ahora, como derecho, no, ahí ya hay otra cosa. Claro. Ahí ya si hay una ley y un derecho, ahí ya es distinto. Pero cuando son debates de gente que no va a cambiar de opinión, ni tiene ganas de cambiar de opinión, y lo único que quieren es vomitar el odio y la bronca que tienen hacia el otro, yo creo que ahí ya deja de tener sentido el debate y ya directamente se anula cualquier tipo de conversación. Sí, totalmente. Bueno, pibas. La verdad que es súper interesante, esta charla, la verdad que va a ser un programa bastante copado. Y bueno, nada, me parece que hay que meterle mucha difusión a esto, me parece que hay que discutir con los sectores que realmente hay que discutir, como dice Mati, de repente si es una persona que toma decisiones políticas y hay que darle la discusión hasta el último,
Después si hay gente que odia porque odia, y bueno, qué sé yo, con el odio de cada ser humano, ¿qué podés hacer? Mucho no, como que gastás nafta por ahí, es como bueno, pero Sí, te si uno desgasta, te toma una desgasta sin decisión sentido. política, es como, bueno, todo bien. En algún momento te darás cuenta o no, qué sé yo. Y que, bueno, la iglesia, como les decía recién, es como, ¿por qué estás tan obsesionado con nosotros? Eh, bueno, nada, me parece que es fundamental visibilizar esto, es fundamental meterle mucha discusión desde los medios alternativos. eh, y bueno, nada, no sé si las pibas tienen algo más para preguntar. No, la verdad que no, me encantó la charla y bueno, me parece muy enriquecedor todo lo que comentaba Matías y bueno, darle voz a un montón de personas en la misma situación es muy importante y nosotras en nuestro proyecto de Brujas eso es lo que queremos escuchar más voces, queremos escuchar no solo lo que dicen los medios tradicionales todo el tiempo, sino también lo que sucede realmente en la realidad. Me encanta, bueno, muchísimas gracias obviamente por la invitación, por hacerme parte de este proyecto y del programa y nada, desde ya tienen por supuesto mi contacto para aportar y ayudarles en todo lo que esté a mi alcance hacerlo, así que bueno, contar también con compañeras como ustedes a la par también que se toman en serio las problemáticas y salen a bancarse las consecuencias y hablar de los temas y darle esa difusión que merecemos también como sociedad, como población, me encanta y la verdad es que lo celebro escuchar y ver mujeres empoderadas que dicen, bueno, esta es la temática que nos interesa y vamos a tratar sobre esto porque esto es lo que vemos como urgente y a mí me encanta y celebro realmente de que se tomen ese trabajo y que lo pongan, ¿me entendés?, como hay que exponerlo. Sí, y otra cosa que, digamos, nadie nos paga por esto y lo hacemos realmente porque queremos y porque realmente queremos que este tipo de experiencias y de situaciones se hagan escuchar. No sé si Mica ahí quería comentar algo. No, lo mismo que vos, exactamente lo mismo, que es realmente enriquecedor hablar con una persona como vos, Mati, que bueno, nos da otra perspectiva, porque como dijimos, como dijo Vale, nos parecía también un poco, no sé si fuera de lugar, pero algo así, hablar de esto sin nosotros estar dentro del colectivo, entonces está buenísimo que vos nos comentes, y aparte de esto de querer visibilizar este tipo de situaciones que no están ajenas a nadie, o sea, están totalmente a la vista de todos, pero no las quieren ver. Exactamente. Está buenísimo. Así que bueno, Mati, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya veremos si volvemos a tener una de estas charlas porque son muy copadas y bueno, no sé, a mí me encantó. No, yo también estoy súper feliz, así que bueno, ya saben, cuando quieran y necesiten, estoy más que a su disposición, chiqui. Bueno, muchísimas gracias. Una, gracias Mati, Manso. Nos vemos, chiquis, que anden muy bien. La verdad que súper interesante, muy valioso el aporte del compañero, del compañero. Así que bueno, pibas, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tienen para decir? La verdad que a mí me pareció zarpado y bueno, en lo que habíamos estado charlando nosotras no estábamos muy erradas, la verdad que es así, es una realidad bastante cruda, es una realidad bastante compleja y bueno, las brujas hoy queríamos meterle a pleno con este tema. Sí, yo la verdad no tengo mucho más para opinar porque creo que ya hablé de todo de lo que quería decir. Al principio estaba un poco dudosa de si iba a poder expresarme sobre estos temas porque como no lo vivo, no lo experimento en mi día a día, capaz que no soy la persona indicada para hablar de esto, pero al fin y al cabo uno se da cuenta que mientras más abre su cabeza y mientras más
reconoce este tipo de injusticias, digamos, más se puede meter en este tipo de situaciones y en este tipo de militancia. Y bueno, la verdad que te deja mucho para reflexionar y mucho para cuestionar, digamos, no solo desde nuestras instituciones como la facultad, la escuela, sino también desde la misma familia, digamos, en qué familia estamos viviendo y qué es lo que queremos, digamos, aportar desde nuestro lugar sobre estas problemáticas. Totalmente, sí. Exactamente, bueno, es que en realidad yo pienso lo mismo y bueno, también como que por ahí vas con miedo a decir algo equivocado, porque es como no lo vivimos, no es nuestra situación, pero no significa que no podamos ayudar, participar, y bueno, de esta forma estamos como tratando de darles una mano a los colectivos que la verdad que están bastante jodidos, ¿no? Porque si bien sí, están organizados, pero siguen teniendo estas situaciones horribles, como lo que nos contaba Matías de las compañeras, que bueno, una fue quemada, otra fue golpeada, entonces es como difícil, pero no imposible, y participar está buenísimo, aunque sea de esta manera. Bueno, y creo que ya estaríamos con el programa de hoy, que la verdad fue muy lindo, y también recordar que nos pueden escuchar todos los viernes a las 20 horas por vainillafresh.com.ar. También tenemos nuestra página de Facebook, que es Brujas. En Instagram estamos como Brujas en la Radio. Nos pueden escuchar también en Spotify como Brujas. Y bueno, y también ahora tenemos disponible nuestra página en Cafecito, que bueno, básicamente consiste en que el que quiera seguir aportando o empezar a apoyar este proyecto, con la suma mínima de 50 pesos, nos compra, digamos, un cafecito para que nosotras podamos mejorar, digamos, nuestro equipamiento, seguir dando toda nuestra energía y todas nuestras ganas a este proyecto, y la verdad que lo valoramos muchísimo. Sí, así que ahí en el cafecito aporte. La verdad que es súper necesario el sostenimiento de esto. Esto tiene un sostenimiento y un montón de cosas, y como decía recién Juli, es como, bueno, no hay un beneficio económico, pero bueno, nos hacen falta siempre cosas para mejorar la calidad a sus oídos. Y nada, la verdad que hoy súper interesante el programa, me parece que está muy copada esta onda de salir así las tres, porque antes era como, bueno, Mica está a 160 kilómetros de nosotras, con Juli como que estamos más cerca, pero como que bueno, nos da ahí una nueva onda que me parece muy copada, así que si quieren seguir escuchándonos, sigan nuestras redes, sigan las redes de Vainilla, que también están en Facebook, en Instagram, como Vainilla Fresh, en Instagram como vainillafresh.ok. Sigan estos proyectos, apoyen los proyectos de comunicación independiente y autosostenida, porque son las que tiran la posta de la realidad, y que bueno, nada, somos necesarias las brujas. Sí, y también quería comentar esto de que es muy lindo, por ejemplo, ver en nuestro canal de YouTube, que es Brujas en la Radio, visualizaciones que son esperanzadoras en cuanto a, bueno, vale la pena, puedo seguir con este proyecto. También es muy importante para nosotros los comentarios, el feedback. Si alguien tiene alguna idea para comentar en un programa, lo hacemos sin problema. Si quiere venir a hablar, como en este caso invitamos a Matías, está totalmente invitado. Digamos, esto no es un grupo cerrado, y nuestra idea es siempre darle voz a todas las voces posibles.